todas las personas que nos desde el canal comunitario, un saludo muy especial para las personas que nos escuchan a través de nuestra emisora comunitaria Radio Social Vegachí. Un saludo muy especial para las personas en la zona rural, para todos nuestros campesinos que nos han ayudado tanto. Hoy queremos iniciar un proceso de pedagogía y de conversación con diferentes actores de la administración municipal y de las instituciones aliadas, en donde empecemos a explicar y continuemos contando de las medidas que se han venido implementando y las que se van a empezar a implementar de ahora en adelante según los decretos que se empiecen a expedir en materia nacional y departamental. El día de el sábado salió el decreto 593 del Ministerio del Interior, en el cual se abre, digamos que la puerta para empezar a flexibilizar de manera gradual, progresiva y sobre todo responsable de unos sectores de la economía. El día de ayer entonces el municipio de Vegachí, con su puesto planificado, estuvimos analizando las medidas que a nivel municipal se empiezan a tomar y nos pareció muy importante estar hoy en este programa explicándolas. En ese sentido entonces vamos a estar el secretario de Gobierno, Johan Uribe, el gerente del hospital, el doctor Juan Pablo Bernal, y vamos a estar también interactuando con las personas por medio de la línea telefónica de ASOTV, el 830-5571, y también nos pueden hacer preguntas por las redes sociales. Entonces, bienvenido Johan, bienvenido Juan Pablo. Me gustaría que Johan hiciera una pequeña introducción sobre el marco del decreto 593, y también más adelante la palabra a Juan Pablo para que nos haga un breve resumen de cómo está el hospital, y ahí sí empezamos a interactuar. Alcalde, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para el doctor Juan Pablo, para los televidentes y los radioescuchas y las personas que nos siguen a esta hora por la página de Facebook de la Administración Municipal. Como usted bien lo relata, alcalde, el 24 de abril el Gobierno Nacional saca el decreto 593 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Este decreto sustituye prácticamente en su totalidad el decreto 531 que había sido expedido con anterioridad. En este decreto, dos aspectos importantes a resaltar, alcalde, y son básicamente la extensión del aislamiento obligatorio, el aislamiento preventivo obligatorio hasta las 0 horas del 11 de mayo. Sí tenemos audio, sí. Hasta el 11 de mayo. Es decir, lo aumentan o lo prorrogan desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo, otros 14 días, otras 2 semanas. Eso inicialmente. En el decreto 531 habían 35 excepciones a ese aislamiento preventivo obligatorio. En este decreto nuevo ya hay 41 excepciones, conservan las mismas 35 y le adicionan otras muy importantes. ¿Cuáles las más destacables? La apertura del sector construcción. En el decreto anterior veníamos con solo la construcción de obra pública, es decir, vías, construcción de hospitales y este tipo de obra pública. Ahora la aumentan a todo el sector de la construcción, el sector de la manufactura con todo lo que ello implica, el sector de la confección, el sector del cuero, de la fabricación de papel, y también se habla del tema de la actividad física, que son las tres principales novedades que trae este decreto, y es que permite que personas entre 18 y 60 años puedan hacer al menos 1 hora al día actividad física al aire libre. Se pensó en un momento que se iba a abrir pues más ese rango de edad, pero finalmente el Gobierno Nacional decidió que fueran las personas entre 18 y 60 años las habilitadas para hacer esta actividad al aire libre. Ya concertado con la administración departamental y las administraciones municipales, el mismo decreto le dice a los alcaldes: ustedes reglamenten la forma en la que se va a cumplir o a llevar a cabo estas excepciones de acuerdo a las dinámicas especiales de cada municipio. Ese es básicamente el contexto, alcalde. Bueno, Johan, muchísimas gracias. La idea de este programa es desarrollar esos sectores que se habilitaron y contarle a la comunidad desde la administración cómo lo estamos planeando y cómo lo estamos haciendo. Para darle la palabra a un breve resumen que quiero que haga el gerente del hospital, quiero anunciar que la semana pasada anunciamos que teníamos
De las 12 muestras tomadas, aún 2 casos pendientes por confirmar. Ahorita en la página de la alcaldía de salir el aviso, pero quiero informar a la comunidad que en este momento tenemos 0 casos positivos. Es decir, esas 2 muestras que se mandaron a analizar salieron ya con su resultado negativo. Eso es un resultado muy bueno para nosotros y sobre todo para la comunidad. El logro que nosotros hemos tenido en Vegachí de tener 0 casos positivos en nuestro municipio es gracias a que la mayoría de personas ha estado implementando la medida de aislamiento. Entonces quiero felicitar a nuestra comunidad por estar tan pendientes, por estar ayudándonos. Este es un trabajo de todos los actores y las medidas están dando resultados. Doctor Juan Pablo, bienvenido. Me gustaría entonces un breve balance de cómo estamos en el hospital, qué hemos avanzado en estos días, cómo nos hemos venido preparando. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo a quienes nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Saludo al secretario de Gobierno y a usted, señor alcalde. Agradecerle la oportunidad de permitirme estar aquí con ustedes, transmitiéndole a las comunidades la situación por la que estamos pasando actualmente, que no se puede confundir con una disminución de las medidas que hay que tomar para prevenir el virus. Es muy importante que la gente entienda que el virus no se acaba por decreto. Ahora el secretario de Gobierno nos acaba de informar cómo el Gobierno Nacional ha expedido unas normas, pero lo básico de esa norma es que se continúa con el aislamiento preventivo. Se empiezan a flexibilizar algunos sectores de la economía, porque lógicamente tenemos que hacer una compensación entre el tema de la salud y los temas económicos. Pero no podemos olvidar en ningún momento que nos estamos enfrentando a un gran enemigo. Es un enemigo que mata, que está matando a la gente. Es un enemigo que es muy potente, es un enemigo que es muy silencioso, que es muy infectante, que es traicionero y sobre todo que es letal. En el mundo van en este momento más de 200.000 personas que han muerto por el virus. En Colombia ya llevamos más de 240 personas que han muerto por el virus. En Antioquia, afortunadamente, no llevamos sino 4 personas. El haber hecho bien la tarea en Colombia y en Antioquia nos permite tener la posibilidad de ir ampliando las posibilidades de que los sectores comerciales vayan haciendo un ingreso a la vida normal. Pero la vida normal no la retornaremos sino dentro de mucho tiempo. En el mejor de los escenarios está proyectado que la vacuna, que será, digamos, el principio del fin de la pandemia, una vez la vacuna esté probada y esté siendo utilizada en humanos, en el más optimista de los escenarios, no antes de 6 meses tendremos vacuna, y en el peor de los escenarios, en más de 18 meses. Por eso tenemos que aprender a vivir en esta nueva condición que nos ha dado y en la que nos ha generado el virus COVID-19. Por eso yo quiero resaltar que, si bien es cierto, es importante que empecemos a abrir los sectores productivos de nuestra comunidad, que como nos lo decía el señor gobernador en el día de ayer, quienes tuvieron la oportunidad de pronto de escucharlo en Teleantioquia, hemos hecho bien la tarea, se ha hecho bien la tarea en lo nacional, se ha hecho bien la tarea muy bien en el departamento de Antioquia y hemos hecho muy bien la tarea en Vegachí. En Vegachí ya hemos tomado 12 pruebas, las 12 han salido negativas, hemos visto un comportamiento de la inmensa mayoría de la comunidad acogiéndose a las medidas, pero no podemos olvidar que no se acabó el virus sigue presente. Entonces, si usted me lo permite, alcalde, ahora más adelante vamos a retomar el tema de la prevención, cómo tenemos que seguir tomando las medidas del aislamiento, tenemos que seguir generando todos los comportamientos que nos permitan evitar que ese virus llegue. No podemos pensar que no tenemos el virus. Es muy probable que en nuestra comunidad inclusive ya esté. Ya saben que más del 80% de las personas que padecen la enfermedad son asintomáticos o de síntomas muy leves. Solamente un porcentaje muy bajo, inferior al 5%, está requiriendo hospitalización. En Antioquia, donde tenemos una capacidad instalada de más o menos 450 unidades de cuidados intensivos que ya van aumentándose
el proceso de instalación con el apoyo de la empresa privada y con esfuerzo gubernamental para llegar a 900 aproximadamente. Hoy, por COVID, solamente tenemos 8 unidades de cuidados intensivos ocupadas. Tenemos una, digamos, situación muy favorable, pero en la medida que vamos ampliando las posibilidades de que la gente vaya saliendo de ese aislamiento, tendremos muchísimas más posibilidades de adquirir la enfermedad. De ahí la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros de cuidarme para cuidar a los demás. Entonces, alcalde, usted me preguntaba por la situación del hospital. En el hospital nos hemos preparado, estamos preparándolos. La totalidad del personal de la institución ha recibido capacitación. Tenemos elementos de protección personal. Hemos ajustado protocolos. Estamos haciendo simulacros. En la tarde de hoy haremos un nuevo simulacro con la totalidad del personal de la institución. Estamos preparados para poder atenderlos. En la institución se han comprado elementos de protección personal muy suficientes para un periodo de tiempo relativamente que nos da tranquilidad. Para eso hemos contado con el apoyo del alcalde, la administración municipal nos ha apoyado de manera muy decidida en la adquisición de estos elementos. Pero en Vegachí tenemos, yo he hecho el símil entre las ambulancias y las unidades de cuidados intensivos. Nosotros no tenemos unidades de cuidados intensivos, somos un primer nivel de atención. Solamente unidades unidades de cuidados intensivos tienen en niveles 3 y 4 de atención. Ni siquiera Yolombó tiene la posibilidad de atender pacientes en unidades de cuidados intensivos, no tenemos respiradores. Pero lo que sí tenemos son 2 ambulancias. Si a nosotros se nos presentan pacientes que tengamos que trasladar para que los atiendan en unidades de cuidados intensivos, tenemos la capacidad de trasladar solamente 2 pacientes. En tanto van a Medellín, reciben los pacientes, se hacen los procesos de desinfección. Hoy los traslados de pacientes son más complejos y nuevamente regresan. Entonces habrá un momento dado en que si a nosotros se nos presenta más de 2 pacientes, habrá uno el que no podremos transportar, o más de uno el que no podremos transportar. De ahí que nosotros tenemos la línea en la cual se colapsa el sistema de salud nuestro, es muy delgadita, es muy pequeña. Son solamente 2 ambulancias en las que podríamos transportar esos pacientes. Por eso yo quiero que nunca pierdan eso de vista. El virus está presente, nos puede infectar y nos puede llegar en cualquier momento. Hoy están generando la posibilidad de abrir un poco, pero si se presenta nuevamente el virus, con absoluta seguridad serán muchísimo más rigurosos en la medida de cerramiento preventivo. Bueno, Juan, es muy importante entonces contarle a la gente de Vegachí que en días anteriores la administración municipal ya emitió un certificado de disponibilidad presupuestal para cofinanciar un proyecto de la compra de una nueva ambulancia. Eso digamos que está en proceso con la gobernación, que nos va a llegar pues como anillo al dedo. Me gustaría que usted ampliara como esta información. Alcalde, yo creo que inclusive va más allá, ni siquiera es el CDP, ya el municipio transfirió los recursos, ya el municipio le transfirió al departamento los recursos. En el mes de junio el departamento tiene proyectado entrega de 19 ambulancias y en ese paquete de 19 ambulancias quedó el municipio inscrito. Una gestión que también públicamente pues quiero agradecerle lógicamente a usted, alcalde, pero al secretario de gobierno que con los contactos que él tiene en la Secretaría de Salud del departamento logró que muy rápidamente aprobaran esa ambulancia para el municipio, lo cual pues nos va a aumentar muchísimo la posibilidad de generar una mejor atención. Bueno, Juan, es muy importante que digamos que las personas sepan que en este momento la administración municipal está haciendo 2 procesos claves, y esos son protocolos y caracterización. Todo esto lo estamos desarrollando desde hace un tiempo, empezando desde los puestos de control. Cada persona que llega al puesto de control, que en su mayoría son personas que están en Vegachí, tienen algún permiso para ir a Yolombó, para ir a Medellín, a ellos se les aplica un protocolo, un formato de autoaislamiento, pero cuando ingresan se les registra la información, y desde hace unos días también se está haciendo el proceso de toma de muestra o toma de temperatura para tratar de detectar tempranamente algunos síntomas en esas personas. Entonces, todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, así como lo hemos venido haciendo, son protocolos y caracterización. Esto es un asunto molesto
porque es diligenciar datos, pero eso a nosotros nos da una herramienta maravillosa para poder hacer un rastreo, un control, un seguimiento de las personas que se movilizan o hacen cualquier tipo, tienen cualquier tipo de permiso. Y lo cuento porque el decreto 593 nos habilita a nosotros algunos sectores. Entonces nosotros estamos habilitando en este momento el sector de la construcción, la práctica de actividad deportiva y también la venta de prendas de vestir en los almacenes de manera virtual o realizada a domicilio. Entonces, estos tres sectores tienen todo un proceso de caracterización. Por ejemplo, el gremio de la construcción. Nosotros nos reunimos el sábado pasado con alrededor de 30 oficiales. A ellos les explicamos todos los protocolos y les explicamos los formatos que debe diligenciar. Entonces, las construcciones que se vayan a habilitar deben tener un permiso autorizado desde la alcaldía. Alcalde, entonces, permítame, para que vamos puntualizando. Entonces, no necesariamente implica que con la apertura que da el decreto 593 y también el decreto municipal que es el 055 del 24 de abril, de manera automática queden habilitadas las construcciones. Hay que previamente hacer la solicitud de reinicio o de inicio de la construcción ante la Secretaría de Planeación, que será la encargada de verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de la obra. Entonces, la apertura del sector no es automática, debe haber una solicitud previa, como para ir puntualizando y que las personas vayan comprendiendo el alcance de las medidas. Claro, y muchas gracias, Johan, por esa precisión, porque debe ser así, y eso es la caracterización. Nos deben hacer la solicitud del permiso. En el permiso nosotros capturamos la información del dueño del predio, del obrero, del oficial, de los diferentes trabajadores. Y adicional a eso le exigimos el cumplimiento de unos protocolos. Y es muy importante que la gente tenga en cuenta que la principal medida que deben seguir tomando todas las actividades que se requieren es el uso obligatorio del tapabocas. Eso ya se ha explicado ampliamente. Esta es el arma, la vacuna que tenemos en este momento para combatir el coronavirus. Entonces, las medidas de higiene siempre tendrán que ser cumplidas por cada una de las actividades económicas que se vayan reaperturando. El uso obligatorio del tapabocas, las medidas de higiene en cuanto al lavado de manos, conservar la distancia. Esto lo establecimos dentro de los protocolos para la construcción con unas especificaciones diferenciadas en cuanto, digamos, porque ellos manejan herramientas y otros equipos que deben ser previamente desinfectados. Entonces, quien quiera conocer los protocolos que ya se han venido explicando, en la oficina de planeación pueden tener toda la asesoría para ello. Junto con el sector de la construcción, pues se habilitan unas actividades conexas, por ejemplo, las ferreterías. Las ferreterías, habían algunas que estaban habilitadas porque tenían venta de productos agropecuarios. Ahora las ferreterías pueden abrir, pero deben dirigirse a la Secretaría de Planeación a solicitar el permiso y deben asegurarse de cumplir los protocolos con las personas que vayan a atender. Adicional a eso, les recomendamos que la venta de materiales o los materiales las vendan a domicilios, que los hagan llegar a las diferentes construcciones. En este momento tenemos que evitar la aglomeración y el tránsito de personas. Entonces sugerimos eso, siempre atendiendo a todas las personas, obviamente sus trabajadores con tapabocas, el dueño del establecimiento con tapabocas, pero deben atender en horario de pico y cédula, porque la medida de pico y cédula sigue vigente. Ojalá a domicilio, y en caso tal de que las personas estén yendo a comprar, por favor, a las ferreterías, ese gran favor, exigir el tapabocas. Gradualmente tenemos que acostumbrarnos a que el tapabocas será una medida obligatoria. De hecho, es ya una medida obligatoria, no que estamos como esperando que tengamos todas las herramientas para que todos podamos acceder a los diferentes tapabocas. Johan. Alcalde, podemos recapitular para que vamos a una pausa importante, y es entonces, el gobierno nacional expide el decreto 593, no se normaliza la situación porque estaba en un sentir colectivo que ya la cuarentena se acababa y que ya todo el mundo podía salir, situación esta que no es cierta. Se mantiene el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, solamente se abren 3 sectores económicos adicionales que aplican pues en nuestro caso, que son la construcción, la manufactura, que seguía lo ampliamos, y el tema de la actividad física. El hospital
preparándose y atendiendo, digamos, todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, con una capacidad hoy de 2 ambulancias para traslado, digamos, de pacientes a la ciudad de Medellín, en el ejercicio permanente de simulacros y de preparación para la atención de posibles casos, 12 muestras tomadas, 0 infectados o 0 contagiados, mejor, en el municipio de Vegachí, y las solicitudes previas que deben hacer las construcciones y las ferreterías y la cadena, pues, que todo esto implica para el reinicio de estas actividades que permite el decreto. Básicamente es como ese resumen, alcalde, de lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Recuerden que nos pueden hacer las preguntas a través de la línea telefónica del canal 830-5571. Vamos entonces a una pausa. Me gustaría, antes de la pausa, que usted me indica cuándo va a ser, aclarar otra vez el tema de Teleantioquia. Vale. En el fin de semana estuvo rodando un video donde decía que 4 municipios del nordeste decían que queríamos levantar la cuarentena. Esa información ya la precisamos con Teleantioquia, porque digamos que la noticia se dio con un espíritu que nosotros no queríamos transmitir. Yo lo quiero aclarar de una vez. Yo esta mañana tuve una intervención en Teleantioquia, ayer hablé directamente con el gobernador de ese tema y le pedí el favor que corrigieran desde Teleantioquia esa información, porque lo que pasó fue lo siguiente: nosotros desde hace 2 semanas le propusimos al gobernador de Antioquia que nos permitiera a las regiones una especie de aislamiento inteligente, fortaleciendo los puestos de control en Medellín, en El Pescadito y en Porce, y de esa manera nosotros tener unos controles previos para nosotros gradualmente ir abriendo nuestra economía, gradualmente. Y en Teleantioquia se debe entender como si nosotros 4 municipios estuviéramos de acuerdo para abrir la cuarentena ya o para terminarla, y esa información no es cierta, ya se precisó por parte de Teleantioquia, y por eso nuevamente entonces estoy haciendo la precisión acá. Continuamos entonces con nuestra transmisión de pedagogía en cuanto a la contención del virus y a las medidas que desde la administración municipal se están realizando. Voy a contestar algunas preguntas que coleccionamos en la pausa. La primera es: ¿continúa el pico y cédula? Sí, continuamos con nuestra medida de pico y cédula. Es la forma que nosotros tenemos para evitar las aglomeraciones, evitar los malentendidos. Entonces le pedimos el favor a la comunidad que acate esta medida. La policía últimamente ha estado haciendo unos controles en algunas partes del municipio, el puente de Baticones, el puente de Hawái. Es muy importante que tengamos claro que la medida pico y cédula continúa. ¿Cómo aplica el decreto para las carpinterías? Bueno, las carpinterías es un servicio conexo a la construcción, entonces le pedimos el favor que hagan la solicitud del permiso en la alcaldía municipal para que empiecen a desarrollar, y trabajan en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, deben solicitar el permiso, deben utilizar tapabocas, Johan. Y a puerta cerrada, jefe. Ojalá realicen sus actividades a puerta cerrada, evitar las aglomeraciones, utilizar las medidas de higiene, lavarse constantemente las manos. Sí, lo más importante es evitar aglomeraciones y digamos que llevar a cabo las diferentes medidas de higiene. Y si por ejemplo las carpinterías que tienen algunos trabajos represados para entregar, los podrán entonces entregar, pues digamos, hacer el domicilio para entregar esos pedidos que tienen ahí represados pendientes de entrega. Claro, es muy importante que lo haga, pero aquí la clave es que nos avisen, porque cuando nos avisen nosotros caracterizamos, es decir, tomamos datos y así podemos hacer un seguimiento del tránsito, del movimiento de las personas. Entonces las carpinterías se pueden habilitar, pero por favor háganos llegar la solicitud del permiso a la administración municipal para nosotros tomar los datos. Los que están, me dicen acá una pregunta, los que están en otro municipio por la cuarentena pero trabajan en Vegachí, ¿pueden volver? Miren, yo me detengo acá un momento porque tenemos muchas solicitudes de personas que están en Vegachí y que trabajan en otros municipios, y de personas que son de Vegachí o que trabajan en Vegachí y que están solicitando para poder ingresar. Eso depende. Entonces cada caso nosotros lo estudiamos. Por favor nos hacen llegar la solicitud de ese permiso. Lo ideal es que antes de venir se tengan el permiso de ingreso, o antes de ir se tengan el permiso de ingreso al otro municipio. Entonces esos casos particulares de personas que están allá y que tienen que venir a trabajar, nos deben hacer la solicitud, nosotros la analizamos. Eso no se genera inmediatamente, eso debe obedecer a un proceso de análisis. Juan Pablo.
Alcalde, y discúlpeme, le interrumpo, pero quienes hagan el ingreso de otros municipios tienen que someterse a un aislamiento de 14 días estricto. Sí, señor. Entonces, ese formato que se establece en el puesto de control, esa es la recomendación para las personas que entran, deben llegar a ese proceso de aislamiento. Dice acá, ¿qué va a pasar con la recreación de los niños? Bueno, eso es miren, el gobierno nacional había insinuado días anteriores que los niños iban a salir algunos minutos al día. Por el momento no lo reglamentó. Yo creo que en los próximos días va a salir una reglamentación más clara sobre esa. Nosotros por el momento nos tenemos que ceñir a las actividades o a las medidas del gobierno nacional. Sin embargo, si algún barrio tiene alguna propuesta que implique no sacar masivamente a los niños y que de pronto nos quiera compartir una idea donde nosotros desde la alcaldía podamos ir por cuadras y de pronto ellos desde la ventana o desde la puerta nos pueden escuchar, eso quizá lo podamos hacer. Nosotros estamos abiertos acá porque eso también es salud mental para las personas. Entonces, si hay una propuesta viable que nosotros podamos ejecutar, lo realizaremos. Pero voy a tomar también anotación para que el equipo que atiende niñez, deporte y recreación, digamos que realicemos más medidas para la salud mental y recreativa de los niños. Por acá otra pregunta que dice, ¿los parqueaderos se pueden abrir? Esto nos había faltado mencionarlo, pero sí, el decreto 593 en uno de sus artículos establece que los parqueaderos para públicos o para el público se pueden abrir. Entonces yo le doy la palabra a Johan para que lea el artículo, pero tenemos que cumplir también los protocolos, tenemos que cumplir las medidas de seguridad y deben llevar la solicitud de permiso a la alcaldía para nosotros hacer el proceso de caracterización para tomarle los datos. Así es, alcalde, es el artículo 3º del decreto 593 y es la extensión número 41, dice parqueaderos públicos para vehículos. Bien. No, digamos, no tiene ninguna otra consideración, lo deja pues plenamente abierto, entonces para motos, para vehículos, se entiende todo incluido ahí. Muy bien. Dice, los negocios de comidas rápidas pueden trabajar, lo voy a explicar. No pueden abrir al público, no pueden generar aglomeraciones, pueden seguir trabajando previo permiso, haciendo ventas a domicilio, pero deben tomar todas las medidas de higiene y los diferentes protocolos que se han venido estableciendo. Entonces, en este momento ni los restaurantes, ni las comidas rápidas, ni las heladerías, ni las discotecas, los bares mucho menos, pueden hacer la actividad como se venía haciendo normalmente. Los negocios que vendan alimentos pueden hacer este trabajo a domicilio manteniendo la puerta cerrada. Es decir, no pueden atender en mesa, no pueden abrir para atender en sus mesas, lo pueden hacer a domicilio, y así viene, alcalde, desde el inicio de la cuarentena, es decir, desde el 24 de marzo, en la que el gobierno nacional expidió el primer decreto de aislamiento preventivo obligatorio, se dejó muy claro que los establecimientos de comercio de comidas preparadas, como son pizzerías, panaderías, restaurantes, comidas rápidas y demás, podían seguir atendiendo, podían seguir produciendo, podrían seguir trabajando, pero cambiar solo a la modalidad de domicilios. Muy bien. Dice acá, los almacenes van a abrir, entonces nos vamos a detener un poco en los almacenes. El numeral es 36, Johan. El 36, sí, a mí me señor. gustaría que por favor usted lea ese numeral para que todos tengamos como lo que nos dice la norma y la aplicabilidad que le vamos a dar en el municipio. Numeral 36 del artículo 3º del decreto 593 de marzo de abril 24 de 2020. Dice, la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de productos textiles, de cuero y prendas de vestir, de transformación de madera, de fabricación de papel, cartón y sus productos y derivados, y fabricación de productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos. Todos los anteriores productos deberán comercializarse mediante plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio. Entonces hay unos aspectos clave, la palabra comercialización, la palabra prendas de vestir y la comercialización a través de plataformas virtuales y domicilios. Entonces los almacenes van a trabajar en ese sentido. Los almacenes, por favor, le pedimos el favor a los propietarios que se acerquen a la administración municipal, que nos lleven una carta solicitando ese permiso. Nosotros de esa manera seguimos caracterizando y para poder hacer seguimiento a las personas. Y
ellos pueden trabajar a puerta cerrada o con la cortina muy abajo para temas de ventilación de pronto, pero están habilitados para hacer solamente servicios a domicilio o a través de alguna plataforma, que puede ser simplemente desde WhatsApp, desde Instagram, desde Facebook, simplemente hacer el inventario, montar las fotos de los productos que va a vender y hacerlos llegar a domicilio. Yo sé que esto es muy difícil, pero aquí tenemos que irnos acostumbrando a que esta pandemia tiene que hacer que nos reinventemos, hagamos reingeniería de nuestra vida, de nuestros procesos, y esta es la forma que nosotros tenemos para habilitar el servicio en los almacenes. Entonces quiero repetir, deben hacer la solicitud del permiso ante la administración municipal. Obviamente el dueño o el trabajador se podrá desplazar al almacén, podrá hacer sus actividades de aseo, de inventario de mercancía, podrá hacer la caracterización y tratar de hacer esta venta, como se dice, por medio de Instagram, de WhatsApp. La administración municipal está también trabajando en una estrategia que permita habilitar algún tema de almacén virtual para todo el municipio. Eso más adelante lo haremos a conocer. Y también encontraremos la forma de realizar los domicilios. Cada cosa que realice debe ser consultada. Si va a ser los domicilios a través de un motorratón, por favor nos consulta. Si va a ser el domicilio, la persona, el dueño del almacén nos debe avisar, nos debe hacer la solicitud, debe utilizar el tapabocas, porque esta es la forma como nosotros iremos controlando y caracterizando. Esa es, digamos que la aclaración para los almacenes. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué tan cierto es que nos podemos movilizar dentro de los municipios? Supongo que se refiere al transporte intermunicipal. Entonces, voy a dar por acá a recibir. Es que una es como similar en ese. Si quiere, Johan, cuéntelo usted para yo que le respondamos. Había una similar, alcalde, y es digamos en la misma vía en la que va esta, que usted está leyendo ahí, o sea que no abrirán las vías entre los municipios de Yalí, Remedios, Vegachí y Segovia. Claro, eso lo voy a volver a repetir, esa fue una información imprecisa que se dio desafortunadamente desde Teleantioquia, se interpretó como no era, no. En este momento no está habilitado el transporte público intermunicipal o interregional. Siguen habilitados los puestos de control. Cada persona que llega al puesto de control debe tener un permiso diligenciado y allí nosotros hacemos la caracterización. En ese momento no hay servicio público habilitado y cada persona que ingrese o salga del municipio debe primero haber filtrado un permiso por la administración municipal. Las peluquerías, me dicen, las peluquerías pueden abrir. Quiero acá hacer un saludo muy especial para las personas que están tan afectadas desde las peluquerías y las barberías, y yo les quiero proponer lo siguiente. Hasta hoy no están habilitadas porque el gobierno nacional no lo establece en su decreto, pero les propongo al gremio de los barberos y a las personas que trabajan en peluquerías que nombren un representante y entre ustedes nos llevan de aquí al miércoles alguna propuesta de trabajo donde ustedes mismos nos digan, vamos a hacer esto, vamos a trabajar con las siguientes personas, vamos a utilizar tapabocas, para nosotros evaluarlo hasta mitad de semana, porque digamos que el gobierno departamental nos ha hecho una sugerencia y es, ustedes pueden ir estudiando las diferentes posibilidades en el municipio, pero de manera muy responsable. Entonces nosotros no podemos tomar una medida para hacerlo ya, pero si ustedes nos lo proponen, nosotros también vamos a encontrar los protocolos, de modo que gradualmente lo vayamos haciendo. Así que repito, para los barberos, para las peluquerías, por favor se ponen de acuerdo, nombren un representante, llévenos propuestas de protocolos, de medidas de higiene, nos reunimos más o menos el miércoles para empezar a tomar la medida lo más pronto posible. ¿Cómo lo han estado haciendo hasta ahora, alcalde? Porque también hay que ser claros en eso, y es los barberos, las peluquerías que tienen la posibilidad de hacerlo en sus casas, han estado atendiendo a las personas en el pico y cédula. Entonces, vía WhatsApp o vía Facebook, las personas que tienen pico y cédula X o Y día piden la cita y se desplazan hasta la casa o el sitio de habitación del barbero, del peluquero, de la peluquera, para recibir la atención, ¿cierto? Ahorita lo que usted plantea es que en general podamos analizar una apertura de ese sector ya, no solamente en las viviendas de estas personas, sino también en sus locales comerciales. Exactamente. Y aquí hay una pregunta muy específica del restaurante del Guaje, en la variante, que pasan algunas personas, algunos camioneros, digamos que el transporte está entrando a almorzar allá. No, con ese tema tan particular es mejor que nos escriban para poderlo analizar, porque en ese momento no se puede, digamos que tener habilitados un lugar que aglomere personas. Entonces vamos a verlo, nos pueden hacerlo
eh, por escrito a través de la administración municipal para hacer. Aquí hay otras preguntas. Las joyerías, por ejemplo, la joyería, las compraventas tienen un espacio para los fines de semana, así como se sigue la habilitación del de la medida pico y cédula para nuestros campesinos los fines de semana hasta las 4 de la tarde. Jefe, hay otras preguntas por la página de Facebook. Yo le quisiera dar entrada a Juan porque hay algunas extensas para que nos lo haga lectura. Bien pueda, Juan. Bueno, hay una que dice que buenos días, que hay de los vendedores ambulantes. Otra chica nos pregunta si las odontologías y laboratorios dentales pueden trabajar, o qué medidas de seguridad, de bioseguridad se implementarán. Y también preguntan sobre los mayores de 60 y 70 años que tienen pues forma de trabajar y ya que el decreto nacional dice que se tienen que quedar en casa. Bueno, yo voy a volver a retomar. El decreto 593 establece 4, digamos que particularidades que aplican para Vegachí: construcción, almacenes, llamémoslo así, tema de manufactura, domicilio, vía electrónica, parqueaderos públicos y la actividad deportiva. Hasta ahí vamos. Si hay algún vendedor ambulante que lo que comercializa son prendas de vestir, entra la excepción de vía domicilio, lo puede hacer de manera domicilio. Yo sé que en este momento todos los sectores quieren salir ya a reactivar su economía. De hecho, a la administración municipal le convendría que la economía se fuera reaperturando, porque nosotros también somos víctimas de eso. En este momento tenemos pocos ingresos y nos estamos gastando una gran cantidad de recursos para atender con ayudas en kits alimentarios a la familia, pero lastimosamente no lo podemos hacer porque nos ponemos en riesgo y podemos borrar en un momento todo lo que hemos avanzado con los casos negativos. Entonces es muy importante que todas las personas que yo sé que tienen esa necesidad nos tengan paciencia y esperen que poco a poco nos vayamos organizando para que la reapertura de nuestra economía sea gradual, progresiva y segura. Y muy responsable. Y sobre todo muy responsable, porque cada sector que lo haga tiene que cumplir protocolos. Entonces, con los vendedores ambulantes, seguramente los vamos a seguir visitando, les vamos a hacer entregas a los que más necesiten de algunas ayudas, pero por favor nos tienen paciencia. Ahora, si los vendedores ambulantes tienen un representante y nos quieren hacer llegar alguna propuesta que esté alineada a la normatividad nacional, que evite aglomeraciones, que evite ponernos en riesgo, pues nosotros estamos dispuestos a seguirlo escuchando para que esas medidas de a poco se vayan implementando, pero no serán medidas que se tomarán todas juntas porque nos ponemos en riesgo. Alcalde, y faltaría una de las preguntas que nos hacía Juan desde la página de Facebook, de las personas entre 60 y 70 o mayores de 70 que estén en capacidad de trabajar, y que pues el decreto nacional en esa materia fue claro y enfático en que las personas mayores de 70 no podrán salir todavía. O no sé si lastimosamente, mire, esto hay dos formas de verlo. Cada medida afecta o perjudica a las personas. Hay que mirarlo desde la vida. Esas medidas lo que buscan es proteger, salvaguardar la vida de las personas. Cuando el virus llega de Vegachí, porque posiblemente llega, eso es lo que nos dicen los diferentes epidemiólogos, esas son las proyecciones que hay. A los infectados, a los que más afecten tendrán que ir al hospital, pero lo más vulnerable, las personas que pueden fallecer, son los adultos mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades prevalentes, personas que tienen enfermedades de la EPOC. Esas personas que digamos que tienen alto riesgo son las que nosotros más tenemos que cuidar. Por eso nuestros adultos mayores tienen que hacer todo lo posible para que sigan en aislamiento preventivo. Esto es una medida que pretende salvaguardar la vida de estas personas. Alcalde, y reiterar lo que ha dicho el gobierno nacional, el presidente de la República también ha sido enfático en afirmar que el aislamiento preventivo obligatorio para los mayores de 70 años no se modifica y va hasta el 30 de mayo, lo mismo que el aislamiento preventivo obligatorio para todos los menores de 14. Entonces, entre 0 y 14 y mayores de 70, el aislamiento preventivo obligatorio no se ha modificado y no entra pues dentro de ninguna de las excepciones, y va hasta el 30 de mayo. Muy bien, están hablando de los laboratorios odontológicos. En este momento están habilitados para prestar servicios de urgencia y la gente pues podrá, digamos que si puede esperar hasta la medida de pico y cédula, hacerlo,
Pero si es una urgencia que requiera ya hacer el desplazamiento, pues de alguna manera nos hacen saber, la persona pues debe ser asistida en ese caso. Juan. Sí, alcalde. Mire, odontología es de los procedimientos más críticos en la atención porque genera aerosoles, spray, y entonces genera muchísimas posibilidades de diseminar la infección. Por eso está estrictamente restringida la atención a procesos de urgencia con protocolos muy estrictos. Entonces, nosotros en el hospital tenemos habilitado el servicio de odontología, pero para esos casos de urgencia. Yo quiero, alcalde, también aprovechar para ratificar lo que usted dice. Todas las medidas que se han tomado son para proteger la vida. Y si bien es cierto que hay un deseo muy grande en reaperturar todo el factor económico, el tema de la salud sigue primando todavía. Entonces tenemos que ser enfáticos en que hay muchísimas posibilidades de que el virus llegue a Vegachí. Va a llegar más temprano que tarde o más tarde que temprano. Eso depende de quién, de nosotros, de que sigamos un comportamiento adecuado. Quiero también aprovechar, alcalde, para contarles cuáles son las líneas que hemos habilitado en el hospital para atenderlos, porque la idea es que al hospital vaya la menor cantidad de gente posible a ser atendida ya. Estamos entonces por eso facilitándole a las personas que a través de telemedicina, atención a través de la línea del teléfono y del WhatsApp y de videollamadas, podamos atenderle. Tenemos un médico permanente en que estamos haciendo consultas domiciliarias, atendiéndolos en sus casas. Estamos entregando los medicamentos en las casas a los pacientes también mayores de 60 años. Para eso hemos habilitado una línea de celular que tiene también WhatsApp, que es el 310-832-6836. Esa línea de celular tiene también WhatsApp. Ahí ustedes pueden, por ejemplo, para pedir fórmulas, tomarle una foto a la cédula, tomarle una foto a la fórmula y enviarla, y recibirán respuesta y les entregarán los domicilios las drogas en sus domicilios. También entonces las líneas que hemos habilitado para la contingencia del COVID, tenemos una línea fija que es el 830-5122 con 3 extensiones, la extensión 1, la extensión 114 y la extensión 125. Hay otra línea adicional que también la estamos priorizando para el tema COVID, para que pacientes adultos mayores de 60 años o gestantes o para menores de 14 años podamos hacerles atenciones domiciliarias, y es la línea 830-5359, y una línea que tradicionalmente ha sido para pedir la cita de los pacientes contributivos, que es la 830-5446, que también a través de esa línea podemos programarles sus citas. Finalmente, alcalde, yo quiero hacer énfasis en el uso del tapabocas. El uso del tapabocas es una herramienta que hoy ya se convierte en fundamental para la prevención. Hace unos meses estaban cuestionando el uso o no del tapabocas. Hoy ya está dictado desde la Organización Mundial de la Salud el protocolo completo del uso del tapabocas. Si hay la interacción de dos personas, uno enfermo del virus y el otro está aliviado, si el enfermo del virus utiliza tapabocas y el aliviado no lo utiliza, hay una posibilidad de un 50% de prevenirlo. Si el que utiliza el tapabocas es el aliviado y el enfermo no lo utiliza, la posibilidad de contagio es de más del 90%. Pero si los dos utilizamos tapabocas, la posibilidad de contagio es menor al 95%, se disminuye muchísimo la posibilidad de contagio si todos utilizamos mascarillas. Entonces hay que utilizarlas, pero hay que utilizarlas bien. Hay unas desechables y hay unas que no son desechables. Muy importante, las que son desechables hay que desecharlas en los recipientes adecuados, en los lugares adecuados. No son para tirarlas en la calle. Lamentablemente, en estos días he visto en la calle mascarillas tiradas. Hay recipientes y tenemos que ser cuidadosos en el manejo de eso.
y las que no son desechables se pueden lavar y se pueden utilizar. Hay unas más especializadas como la N95 que utiliza el personal médico y ni siquiera en todo momento, sino cuando tiene contactos con pacientes sospechosos. Entonces es muy importante la mascarilla hoy, como lo decía ahora también el señor alcalde, se convirtió en una barrera muy importante, como lo siguen siendo todas las que se han promocionado durante todo el tema de la pandemia. Aislamiento, separarse de las personas mínimo 1 o 2 metros. Yo lo he dicho de una manera que me parece que puede ser simbólica. A todas las personas, inclusive a los que más queremos, es más, con mayor razón a quienes más queremos, tratémoslos como si estuvieran infectados. Alejémonos un poco de ellos. Habrá muchísimo tiempo para darnos la mano, para abrazarnos y para desatrasarnos de todos esos abrazos y besos que no hemos dado ahora, pero ahora tratémonos como con un infectado. Y el lavado de las manos también garantiza mínimo el 50% de la prevención de la infección. Doctor Juan, 3 puntos importantes y tomo por el último porque hay una pregunta que nos hicieron ahorita para que nos vamos a una pausa. Entonces dice, no se le puede hacer desinfección al dinero, teniendo en cuenta que pasa de mano en mano y puede resultar peligroso o riesgoso. Pues hacerle desinfección al dinero pues, es prácticamente imposible, pero por eso se reitera, y usted bien lo anotaba ahorita, la última parte de su intervención, la necesidad de hacer el lavado constante, permanente y de manera adecuada de manos, porque como se manipula no solamente dinero, sino otro tipo de cosas, superficies y demás, es importante recalcar esa situación. Lo otro, frente a lo que usted mencionaba de la entrega de medicamentos y de la disposición que ha tenido el hospital para la entrega a domicilio, hay que aclarar y ser muy enfáticos también que las EPS están obligadas, por ejemplo, las EPS que no tienen convenio hoy con el hospital y que la entrega de medicamentos no se puede hacer a través del hospital, están en la obligación de hacer llegar a los domicilios de las personas los medicamentos, por ejemplo, de control. Entonces, si hay una EPS que no esté cumpliendo con eso, pues está el canal de la personería y demás para que las personas pongan la queja, pero están en la obligación, además, porque los servicios de mensajería, de correo y todo esto están habilitados dentro del decreto. Y lo otro, muy importante, señor gerente, seguir insistiendo en el tema de que la mejor prevención es el uso de varios mecanismos de protección, valga la redundancia. Entonces, no es solamente el uso del tapabocas, no es solamente el aislamiento físico, ¿sí? No es solamente el lavado de manos, son las 3 cosas y más el mejor mecanismo para prevenir el contagio del COVID-19. Alcalde, vamos a una pausa y ya regresamos para que retomemos unas inquietudes que hay desde la página de Facebook. Retornamos en esta transmisión en directo por el canal Paso TV, por la emisora y por Facebook Live de la Alcaldía Municipal. Hace una pregunta muy particular por Facebook y es que las joyerías hacen parte de la manufactura, que si se pueden aumentar los horarios. Actualmente las compras de oro están habilitadas sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. El decreto 593, en la excepción número 36 del artículo 3, habla del sector manufactura, pero en unos subsectores muy particulares, y son productos textiles, de cuero, prendas de vestir, transformación de madera, fabricación de papel, cartón y sus productos derivados, fabricación de productos químicos, metales, eléctricos. Cuando hace referencia al tema de metales, que seguramente es por donde se está pretendiendo hilar el tema de las joyerías, no están hablando de metales preciosos, sino de metales para temas de construcción, es decir, cerrajerías, centros de forjado de metales, perfilería y ese tipo de situaciones. Entonces, por ahora, salvo que podamos más adelante revisar el tema, se seguirán para el tema de compras de oro el mismo horario, porque inclusive es una excepción que solo se tiene pues aquí en Vegachí y que se hace uso de esa facultad que da el decreto 593 y que daba el decreto anterior al señor alcalde. Sí, Johan, de todas formas, yo quiero proponer lo siguiente, lo que deben de anunciar en Facebook Live en la alcaldía, y es las personas que quieran ser, o sea, que se quieran representar por alguien en alguno de los sectores,
si quieren nos hacen o alguna visita, piden una cita y nos sentamos a conversar. Por ejemplo, lo vuelvo a proponer, un representante por los barberos, con una propuesta clara, con protocolos, con medidas, conociendo y ajustándose a la medida de pico y cédula, que nos hagan alguna propuesta. Si hay algún representante también de las joyerías, pues que se siente con nosotros, nos haga llegar la propuesta. Aquí lo importante son los protocolos y las medidas de seguridad. Entonces, si cada gremio quiere sacar un representante que nos haga una propuesta, que nos ayude a buscar un equilibrio, estamos completamente dispuestos a escucharlas. Yo lo he venido diciendo, aquí cada medida tiene afectados y beneficiados. Y por cada vez que se permite que un sector, un subsector de la economía reaperture su actividad, tenemos a muchas personas en sus casas preocupadas por la situación de la salud. Entonces no es tan fácil tomar las decisiones de manera inmediata, porque hay personas que realmente con un alto nivel de conciencia entienden que la medida es quedarse, aislarse, lavarse las manos, utilizar el tapabocas. Pero también nosotros en calidad de administración tenemos que entender nuestra parte económica. Entonces nos toca a nosotros acá hacer un equilibrio. Aquí las medidas no las vamos a tomar, digamos que de manera dictatorial, sino que estamos dispuestos a concertar, pero si son propositivos. Es decir, propuestas coherentes, responsables y seguras. Acá hay una pregunta que habla sobre los carretilleros, que dice que hay algunos que están trabajando. Algunos carretilleros que se han acercado diciendo que van a transportar, por decir algún tipo de alimento, o nos hablan de algún trasteo, se les da autorización, pero siempre se estudia. En este momento los cocheros, los carretilleros, las volquetas posiblemente podrán empezar a transportar esos insumos y elementos para la construcción, pero nos deben hacer la solicitud por escrito para nosotros caracterizarlos, para nosotros tomarles los datos. Dice que aparte de los almacenes de ropa, hay otro tipo de almacenes que ofrecen artículos de aseo personal y remates. Lo vuelvo a proponer, elijan un delegado y nos llevan una propuesta de trabajo, una propuesta de implementación con protocolos para hacerlo de manera virtual y también para realizarlo a domicilio. Aquí, ¿qué es lo importante? Que entre todos encontremos ese equilibrio de cuidar la vida y cuidar la economía. Pero si una de las dos pone en riesgo a la otra, sobre todo prevaleciendo el tema de la salud, es muy difícil que nosotros le podamos dar gusto a todas las personas. Yo entiendo perfectamente que estemos afectados, que estemos angustiados. Así está la administración municipal. La administración municipal en este momento es una gran afectada. Los ingresos han disminuido, los recursos que tenemos los estamos invirtiendo en mercados, en servicios públicos, y seguramente en otras medidas que se tienen que venir implementando, que se van a seguir implementando. Entonces aquí nuestra parte económica todos la ven afectados. El gobierno nacional está prediciendo una disminución muy considerable en el crecimiento económico nacional, pero sigue prevaleciendo siempre la vida. Entonces, para todas esas propuestas de sectores, bienvenidas, con recomendaciones muy claras y seguramente las vamos a estudiar. Habla de los vendedores ambulantes, ya hablamos de ellos, y habla también de los contadores públicos, que dice que hace trabajos de pagos de seguridad social, afiliaciones, liquidaciones. Bueno, a esas personas se les ha recomendado hacer teletrabajo, pero si por cualquier motivo necesita hacer actividades adicionales y no coincidan con su pico y cédula, para aquellas bancarias, pues simplemente nos hace la propuesta. Allá la miramos, la leemos y miramos qué días se pueden habilitar para que desarrollen ese trabajo. Por aquí hay otra inquietud importante, alcalde, y es que dicen, se van a basar solo en el decreto 593 y se van a omitir los otros, como por ejemplo la resolución 666. Y la respuesta es no nos podemos basar solo en el decreto 593. Entre el momento en que empezó la emergencia y hoy se han expedido más de 100 decretos, ¿cierto? Decretos legislativos, y todo hay que hacerlo de manera articulada y transversal. La resolución 666, que también es del día sábado, es del Ministerio de Salud y es la que marca la pauta de los protocolos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta para este proceso de apertura gradual y responsable de los sectores económicos. Entonces, la respuesta a esa pregunta es no, porque todo se tiene que mirar de manera contextualizada y complementaria sobre todo. Joan, es que la pandemia, el COVID-19 no tenía fórmula mágica.
no Ni había un manual para atenderla. esto es absolutamente cambiante. Hemos ido aprendiendo de las experiencias del mundo, hemos aprendido de lo que hicieron, con lo que acertaron y con lo que se equivocaron en China, con lo que se equivocaron en Europa y algunos aciertos que han tenido, con las grandes equivocaciones que han tenido en los Estados Unidos y algunos aciertos. Hemos ido aprendiendo y aquí se han tomado unas decisiones acertadas, pero las decisiones que hoy son certeza, posiblemente dentro de 8 o 15 días son distintas. Dábamos el ejemplo de los tapabocas. Hace unos 2 meses el tapabocas no era el elemento de protección personal que más recomendaban, lo recomendaban única y exclusivamente para quienes tuvieran sintomatología y para el personal médico. Hoy es para todo el mundo y así nos tenemos que ir ajustando y van sacando normas y regulaciones todos los días de acuerdo a el comportamiento que va teniendo el virus epidemiológicamente en nuestro entorno. De ahí que el monitoreo es diario y permanente, pero no podemos nunca olvidar que si se están generando flexibilizaciones tratando de mejorar los temas económicos, no olvidemos nunca que estamos frente a un gran enemigo. Es un gran enemigo, es un enemigo que es letal, es un enemigo que es silencioso, que es traicionero, es un enemigo que si nos descuidamos acaba con nosotros. Entonces, está en nosotros, tenemos las medidas, tenemos las precauciones, hemos hecho bien la tarea, tenemos que seguirla haciendo bien, porque de no hacerla con absoluta seguridad, todas estas medidas que se van tomando para flexibilizar se endurecerán nuevamente y entraremos a cuarentenas mucho más estrictas. De nosotros depende, de todos y cada uno de nosotros. Claro, Juan, y es muy importante también contarle a la gente que eso es un asunto progresivo, acumulativo, y que la administración no solamente se rige por ese decreto 593 ni por la resolución 666, sino por una cantidad de normas, y todos los días les tenemos que enviar reportes a las entidades de control. Cada día tenemos que, digamos, que seguir las sugerencias de los ministerios, de las secretarías de la gobernación de Antioquia. Nosotros mismos estamos coordinados, nosotros a la comunidad le contamos parte de nuestro quehacer cada día, pero todo esto está en los ojos de todas las personas y nosotros estamos desarrollando la tarea técnicamente como debe realizarse. Alcalde, es importante también informarle a la comunidad en general que el incumplimiento de estas medidas de carácter sanitario tiene sanciones muy drásticas. No solamente es el comparendo de policía, el comparendo administrativo que vale 936.323 pesos, o por ejemplo para el caso de los establecimientos de comercio que incumplan los horarios o que incumplan los protocolos, da el cierre del establecimiento, sino además que hay una sanción de carácter penal, que es el artículo 368 del Código Penal, y que esta sanción puede llevar a una captura en flagrancia de cualquier ciudadano que esté violando las medidas, y eso tiene una pena entre 4 y 8 años de prisión. Sí, Johan, ahí es muy importante también que la gente entienda que nosotros le hemos dicho a la policía, hay que hacer un equilibrio entre la pedagogía y la sanción. Hasta el momento van más de 70 comparendos, si no estoy mal. Sí, señor. Pero la solución nuestra tampoco es meter a toda la gente a la cárcel, porque de hecho pues hasta se podría hacer. Aquí tenemos que nosotros encontrar la manera de seguir convenciendo a la gente que nos ayude acatando las medidas, y que también la policía, paralelamente a la pedagogía, pues realice, digamos, que este tema de los comparendos. Entonces, es muy importante también que la gente nos ayude. Hoy, por ejemplo, hay personas en la calle, la policía en ese momento está, digamos que, intentando controlarlo, por eso estamos haciendo este programa para explicarles. La medida de aislamiento sigue hasta el 11 de mayo. Y nos vamos a regir a estos protocolos, al decreto 55 y al decreto 593 y a toda la normatividad vigente. Inicialmente hasta el 11 de mayo, ¿cierto? Inicialmente hasta el 11 de mayo, porque también es muy factible que estas medidas se amplíen. Yo les decía, mire, el principal afectado financieramente es el municipio, y quiero hablar en ese momento de lo que nosotros hemos hecho. Nosotros tenemos, digamos que, 3 grandes prioridades. La primera es articularnos con el hospital municipal para seguir, digamos que, preparándonos para cuando efectivamente nos toque atender casos positivos. Y desde la administración municipal, doctor Juan Pablo, toda la voluntad para fortalecerlo. La segunda es una estrategia que se llama Vegachí Solidario, y es la forma como nosotros hemos venido entregando ayudas con kits
alimentarios o mercados a las personas. Alcalde, pero espere, antes de que de pronto entre en ese tema de explicar un poquito lo que ha significado y el alcance que ha tenido Vegachí Solidario, doctor Juan, tenemos una inquietud al respecto de un tema de medicamentos de control para los niños. Joan, yo quiero aprovechar este espacio, mire, si para empezar a responder cosas puntuales una a una, yo creo que es mucho más provechoso si aprovechamos este espacio para transmitir nuevamente las líneas telefónicas por las cuales estamos generando atención en el hospital, que hemos mejorado mucho, hemos ampliado. Entonces tenemos una línea de celular, que también tiene línea de WhatsApp, por donde hacemos telemedicina, teleconsulta, y estamos también programando las citas para la entrega de medicamentos a domicilio. Esa línea de celular es el 310-832-6836. Yo creo que también esas líneas en unas publicidades que está pasando el canal, ahí también las pueden ver. Les repito, la línea de celular 310-832-6836, es también línea de WhatsApp. Tenemos además las líneas fijas, tenemos 3 líneas fijas que hemos habilitado para el tema COVID. La línea tradicional del hospital, que es el 830-5122, con 3 extensiones, la 1, la 114 y la 125. Una línea fija para pedir citas domiciliarias para adultos mayores y para gestantes y menores, la 830-53-59. Y una tercera línea fija que utilizábamos tradicionalmente para pedir las citas de los contributivos, que es la 830-5446. Yo voy a darles una línea de celular adicional y es el teléfono de la gerencia, el 310-370-9160, donde también pueden llamar para que ahí yo pueda darles alguna orientación y darles claridad sobre alguna duda que tengan con los temas de la atención. En verdad que los esfuerzos que se han hecho desde el hospital para poder facilitarle a las personas que tienen estas restricciones en movilidad la atención, para que los pacientes crónicos, los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, IRA, para que estos pacientes puedan tener atención en sus casas. El esfuerzo que ha hecho es grande. Quiero aprovechar para agradecer muchísimo el apoyo que hemos recibido de la administración municipal. Hemos tenido hoy una dotación de elementos de protección personal supremamente importante y supremamente valiosa, que nos permite garantizar seguridad a todo el personal de la salud que presta el servicio y seguridad a los pacientes que atendemos. Muchas gracias, doctor Juan. Alcalde, ahora sí, ¿cuál ha sido más o menos el alcance de la estrategia Vegachí Solidario en el municipio? Y ves que una respuesta para los hoteles que me están preguntando alrededor de los conectados. ¿Qué pasa si gente va a venir a trabajar? Que tenemos que dar una claridad sobre eso. Bueno, entonces, en Vegachí Solidario es la estrategia que nosotros tenemos para entregar ayudas en kits alimentarios o mercados. Hasta el momento hemos entregado 5.000 paquetes. Si sumamos lo que ha hecho la administración, lo que ha donado la comunidad, que nos han donado algunos en insumos, otros en dinero, si sumamos lo que entregó Buen Comienzo, si sumamos lo que entregó PAE, el programa de alimentación escolar, que es un paquete pequeño, pero que igual a las personas le sirve, si sumamos lo que se entregó a través de las madres comunitarias y a través del ANI, 5.000 personas. Si yo a eso, por decir algo, cojo los paquetes del PAE, que son los más pequeños, le puedo, digamos que disminuir más o menos 1.000, o sea que como mínimo, nosotros en Vegachí hemos entregado más de 4.000 mercados. Yo sé que no es suficiente, y también sé que hemos tenido dificultades y que han habido muchísimas cosas para corregir. El mensaje nuestro hoy es, las personas que realmente la estén pasando mal, que estén aguantando hambre, ya conocen los mecanismos para hacernos llegar, digamos que la solicitud. Nosotros lo que hacemos es sectorizarlo, vamos a cada sector, vamos a las casas, tomamos unos datos y vamos haciendo la entrega. Sin embargo, si hay personas que tengan alguna necesidad, de alguna forma a nosotros nos llega el mensaje y se le hace llegar. Sin embargo, también quiero ser claro con esto, yo estoy preocupado, y estoy preocupado porque
los mercados le cuestan muchísimo dinero al municipio y también tengo que tratar de hacer el equilibrio en las finanzas municipales. Sin embargo, prevalece que nosotros le podamos seguir entregando ayudas de mercados a las personas que realmente lo necesitan. Y la reflexión es, ¿quiénes realmente lo necesitan? Porque hemos encontrado personas que a través de amigos, a través de concejales, a través de diferentes personas, generan esa idea de que realmente necesitan y nos damos cuenta de que no es así. Nosotros a nivel interno tenemos una metodología, un proceso de sistematización donde logramos filtrar quienes han recibido algún tipo de ayuda. Esa información no existía antes, nosotros la logramos construir y es una base de datos que nos dice quién recibió adulto mayor, quién recibió devolución del IVA, quién recibe familia de nación, quién recibe PAE y quién ha recibido alguna ayuda nuestra. Y también nos muestra quién no ha recibido. Ese filtro nosotros lo hacemos. No debería ser necesario si la gente actuara con transparencia. Entonces, para nosotros equivocarnos menos, lo que necesitamos es que la gente nos ayude más y nos diga efectivamente quiénes son los que necesitan. A nadie le sobra un mercado, pero no todos lo necesitan. Entonces, quien no necesite la ayuda, por favor, apelar a la transparencia, a la ética y decirnos, no lo necesitamos, prefiero que se lo demos a nuestro vecino. Ahí hemos hecho un esfuerzo muy importante de comprar y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Uno también anhela que en la medida que se reaperture la economía sean menos los mercados que se tengan que entregar, pero eso será una prioridad siempre para el municipio. Eso en cuanto a Vegachi Solidario. Tenemos otras estrategias que es el subsidio de los servicios públicos a los estratos 1 y 2 y obviamente puede estar articulados con la ESE Hospital San Camilo de Leles para seguirla fortaleciendo. ¿Hay preguntas desde RD, Juan? Sí, hay una que nos han hecho ya dos personas. ¿Qué solución se le puede dar a las personas que necesitan viajar a Medellín para hacer los exámenes psicotécnicos de ingreso laboral? Y hay otra que tiene que ver con la escuela de música. ¿Qué hacer para que siga avanzando? Y que si se ha analizado el préstamo de instrumentos para conciertos virtuales. Bueno, con la primera, los permisos que se dan en la administración municipal pueden ir en ese sentido, entonces no deben hacer llegar la solicitud, pero las empresas que están habilitadas deben obligatoriamente tener unos protocolos establecidos. Entonces, que nos hagan la solicitud y que nos muestren cuáles son los protocolos que desde esa empresa van a tomar para que la gente que van a tomarse ese examen no corran ningún riesgo. Entonces, solicitud de permiso y protocolo de las empresas que los atienden o que los va a contratar. Y en cuanto al tema de los instrumentos, miren, es una discusión que hemos venido dando internamente con la Casa de la Cultura, porque ya no se trata simplemente de entregar un instrumento y de firmarlo como un permiso, no, se trata de aplicar unos protocolos, especialmente en instrumentos metálicos, que es donde precisamente se puede, digamos que, concentrar el virus en caso de que existiera. Yo estoy de acuerdo con que prestemos instrumentos, si tenemos protocolos y si se hace el uso debido. Entonces, lo que le propongo a la gente de nuestra Casa de Cultura es, vamos a estudiar los protocolos, vamos a estudiar los mecanismos y vamos a hacer todo lo posible para entregar de manera responsable instrumentos a estudiantes con mayores de edad que se responsabilicen. Esto es mi planteamiento, pero lo tengo yo que hablar con los funcionarios de la Casa de la Cultura para que lo podamos ejecutar. Alcalde, por aquí también preguntan sobre los puertapuertas, que si pueden trabajar o... Esa pregunta es muy importante porque así como ahorita nos hacían una pregunta donde decían que hay gente que necesita ir a Medellín a hacerse un examen, pues esa gente requiere un medio de transporte. Entonces, cualquier persona que vaya a Medellín nos debe decir en qué vehículo se va a desplazar, el propietario o quien maneja el vehículo y sus placas. ¿Y para qué va? Y para qué va, claro. Pero no es que los puerta a puerta estén en este momento circulando libremente, buscando, no, todo tiene que ser coordinado con el permiso respectivo a través de la administración municipal. Alcalde, y para complementar un poco la información sobre la pregunta que hacían de las pruebas psicotécnicas, la empresa que solicitó la prueba o la empresa que va a hacer la prueba o la empresa a la que pretende ingresar el trabajador debe certificar que X o Y persona está en un proceso de ingreso a esa empresa y ese documento será complementario a la autorización o será el que analicemos nosotros
para la autorización para que esta persona se desplace. Sí, Juan, antes de eso, yo quiero hacer una reflexión con esto. Seguramente las personas que están escuchando la respuesta van a decir, vea, tan cansones, qué pereza tener que hacer todo eso, no es necesario. Pero mientras esa persona piensa eso, hay alguien de la comunidad que está pensando, vea, otro que van a dejar ir a Medellín. Entonces yo quiero recalcar en eso, aquí cada medida posiblemente beneficia a uno y hay otros que se sienten afectados. Pero la administración municipal tiene la obligación de buscar un mecanismo y un equilibrio para que eso que se ha ido normalizando, digamos que se realice sin poner en riesgo a las comunidades. Juan Pablo. Bueno, alcalde, quiero aprovechar una pregunta que me hacen que es bien importante aprovecharla para dar como algunas indicaciones. Pregunta a alguien que solicitó una cita como usuario del régimen contributivo y que le dijeron que no se la podían dar porque esas citas tienen un copago. Efectivamente, ese error se estaba cometiendo hasta la semana pasada. Yo detecté eso, detecté ese error el pasado viernes y se tomaron los correctivos. Ya hoy no sucede eso. Quien llame a pedir una cita como usuario del régimen contributivo, le van a tomar el pedido y se le hará la teleconsulta. Y el mecanismo del copago ya está solucionada la solución. Pero entonces yo quiero aprovechar esta pregunta para precisar quiénes deben de utilizar estas líneas que yo he dado reiterativamente aprovechando este programa. ¿Quiénes deben llamar al hospital? Miren, toda persona, todo aquel que sienta que tiene uno de estos síntomas, debe de llamar. No debe dirigirse al hospital, sino que debe llamar. Quien tenga fiebre superior a los 38 grados, quien haya tenido tos persistente, dolor de garganta, dificultad para respirar, fatiga, malestar general, quien tenga cualquiera de estos síntomas puede llamar al hospital a las líneas que yo he mencionado el día de hoy. Del buen uso que hagamos de esas líneas también dependerá en gran medida la adecuada atención. Entonces, sí, entonces eso es básicamente lo que queremos. Estamos mejorando. Yo sé que ha sido difícil implementar esas líneas, como les digo, son más las líneas por las cuales estamos atendiendo hoy y estamos depurando y mejorando los mecanismos para que la atención pueda pues como cumplir con las expectativas que tiene toda la comunidad. Sí. Aquí hay dos preguntas en cuanto al tema de Gachí Solidario y unas personas me dicen, hace 2 días pasaron anotando a los oficiales de construcción para ayudas y hasta el momento no ha pasado nada, pero yo quiero precisar algo. Se hizo el censo de todos los oficiales, pero nosotros en un primer filtro detectamos qué oficiales necesitan inmediatamente y quiénes no, porque como les decía, tenemos una información que nos dice quiénes han recibido familias en acción, quiénes han recibido una ayuda, quiénes recibieron devolución del IVA. Entonces todos necesitamos, pero si yo tengo un oficial de construcción que recibió familias en acción, que recibió recursos del PAE y tengo otro que no ha recibido nada, a mí me toca priorizar primero a la persona que no ha recibido nada. Sin embargo, y aprovecho para conectarme y saludar a doña Beatriz Elena Uribe, que nos hace una propuesta que si las mismas personas en los barrios pueden hacer, digamos que un filtro o una recomendación para más o menos llegar a las personas que de pronto nos quedaron por fuera, sí. Si a nosotros alguien nos manda la información y nos dice, vean, es que este oficial de construcción no le dieron y sí necesitaba, nosotros lo recibimos y lo estudiamos, y si evidenciamos que necesita, nosotros tenemos que mandarle el mercado. También quiero hacer la claridad, y eso lo tienes que servir como reflexión. Muchas personas nos dicen mentiras, les dicen mentiras al vecino, le dicen mentiras al amigo, le dicen mentiras al concejal, nos dicen mentiras a nosotros. Nosotros con el número de Usuela identificamos quienes han recibido mercados del programa de alimentación escolar. Hemos recibido 1980 mercados. Hay familias que nos han dicho que nunca se les han dicho que se les ha entregado nada, y yo hoy miro las planillas y han recibido 1 o 2 ayudas, recibieron IVA, recibieron familias en acción y recibieron programa de alimentación escolar. Entonces también le pido el favor a la comunidad que nos ayude con la honestidad
porque hay familias que dicen que no se les ha dado nada y efectivamente nosotros tenemos todas las pruebas que nosotros mismos le hemos entregado o que han recibido ayuda alguna de las diferentes entregas que se ha hecho. Sin embargo, eso más que un regaño, un llamado de atención, es un llamado a la transparencia y a que nos sigamos nosotros ayudando para que las ayudas lleguen realmente a las personas que se requieren. No sé si hay más preguntas por acá, Juan. Son las 10:35. Yo pienso que debemos solamente 10, 15 minuticos más de transmisión porque tenemos que ir a hacer muchas labores, muchas actividades. Vamos a terminar de resolver algunas preguntas, unas anotaciones que tiene Johan en cuanto al decreto 593 para irnos despidiendo. Alcalde, me preguntaba usted ahorita por el tema de los hoteles. Y es, digamos, el numeral 24 del artículo 3 del decreto 593 dice textualmente: las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, ¿cierto? Entonces, digamos que la actividad hotelera estará y sigue estando con este decreto muy limitada solamente a si existen en este momento huéspedes y que el personal que sea necesario para realizar todas las actividades de prevención y de bioseguridad. Exactamente, ahí está la respuesta. Para, no sé, Juan, si tenemos más preguntas en redes sociales. Preguntan las personas que no han podido reclamar los 160.000 de ingresos ordinarios, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos una persona que se llama Jorge Iván Izaza. Ahorita le podemos dar el teléfono a esa persona y con ese funcionario les pueden aclarar las dudas para ese tema de ingreso solidario. Bueno, ¿tenemos algún tema pendiente? ¿Usted tiene pendiente responderlo? Yo aquí tengo un tema pendiente, es la ruta del deporte. Yo simplemente lo quiero volver a contar. El gobierno nacional en el decreto dice que se habilita 1 hora diaria para las personas en la práctica del deporte. Y también dice que los alcaldes y los gobernadores pueden reglamentar, digamos que esta medida. Entonces nosotros lo que hicimos fue, después de un proceso de planificación, habilitar unas rutas. Y estas rutas son por el lado del Ingenio, por toda esa recta que conecta con el antiguo Sena, con el actual Centro Día, esa recta que va hasta Mónaco, toda la vía por el Comando, el sector de La Esperanza, antes de llegar a la piscina, y también el sector de la variante. Las personas pueden salir previa inscripción o en su horario de pico y cédula 1 hora entre las 5 y las 8 de la mañana. Quiero repetir, tenemos todos nuestros monitores deportivos pendientes, tenemos el ejército pendiente, tenemos la policía pendiente. Entonces el mejor camino es, si quiere salir más de un día, que contacte a alguno de nuestros monitores deportivos. Sus teléfonos fueron habilitados desde ayer y fueron publicados por medio de la página de la alcaldía. Con ellos se inscriben y les preguntan o les dicen qué días quieren salir. De esa manera es la forma más organizada que nosotros tenemos. O pueden salir también en sus horarios de pico y cédula. Nos gusta que se comunique con los monitores y que se hagan anotar, porque recuerden que estamos en un proceso de caracterización y de toma de datos, que es una herramienta muy útil desde lo tecnológico para poder hacer seguimiento y control. De esa manera entonces está habilitada las rutas del deporte, 5 8 de la mañana, con inscripción o pico y cédula, y obviamente con los mecanismos de higiene y de seguridad, empezando por el tapabocas. Juan Pablo. Alcalde, sí, ya para ir terminando, agradecerle mucho que me haya invitado y me haya dado esta oportunidad de ponerme en contacto con los habitantes del municipio de Vegachí, que me siga invitando, porque de verdad que necesitamos estos espacios. Nosotros también desde el hospital tenemos contratado algunos espacios en el canal que vamos a tratar de utilizar lo mejor posible en el cumplimiento de un contrato que tenemos con el municipio para el plan de intervenciones colectivas. Haremos programas en los cuales trataremos de resolver la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tienen con respecto a la atención. Estamos comprometidos con un plan de mejoramiento continuo. No es fácil afrontar y mejorar en unas condiciones como las que actualmente estamos. No es fácil en un entorno financiero tan difícil como en el que se enfrenta todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero vamos a hacer el esfuerzo. Aquí no vinimos a quejarnos, sino a esforzarnos por sacar adelante la institución y prestarle el servicio que todos y cada uno de los habitantes del municipio de Vegachí se lo merece.
Alcalde, sirva también la mención que usted hizo hace un momento para enviarle un saludo de agradecimiento y de felicitación a nuestra fuerza pública, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional. De verdad que han sido un apoyo constante en su acompañamiento, su disposición, su responsabilidad para con el ejercicio del cumplimiento de todas estas medidas. Entonces, para ellos un saludo muy especial, un agradecimiento bastante sincero de parte de la administración municipal. Claro, y es un momento también, Johan, para expresarles un agradecimiento muy fuerte, muy especial a las personas que nos están ayudando, pero empezando por las personas que están en casa. O sea, esas personas yo les quiero hacer esa valoración, ese agradecimiento. Esas mismas personas yo sé que a veces se sienten un poco vulneradas porque mientras ellas cumplen su cuarentena juiciosamente, hay personas desjuiciadas que no lo hacen, pero a ellos mil gracias por estarnos ayudando, por enseñarnos ese poder de resiliencia, de paciencia y la virtud de saberse cuidar y de cuidar a sus personas. Pero también un saludo muy especial y un agradecimiento a todos los funcionarios de la administración municipal que cada día madrugan, trasnochan, van al puesto de control, entregan mercados, a esas personas que tienen también ese poder de aceptar las críticas y devolverlas como recomendaciones constructivas. Desde la administración municipal nosotros estamos prestos 24 horas al día y así vamos a seguir durante todo este tiempo. Hay que agradecerle a todas las personas que se han vinculado, a las instituciones amigas, a los animalistas, a todas las personas que quieren que esto salga bien. Y nuevamente el mensaje, en esta administración concertamos, escuchamos, si nos lo hacen las recomendaciones de manera positiva, con plena seguridad las vamos a leer y vamos a empezar a llegar a acuerdos, pero aquí tenemos que encontrar la fórmula entre todos, donde prevalezca la vida y la salud de la persona y poco a poco, de manera gradual, progresiva y muy responsable, podamos normalizar nuestra vida laboral y económica. La personal va a ser muy difícil, la personal, las relaciones, los abrazos, la extensión de manos, nos vamos a demorar un poco, ir a los conciertos, ir al fútbol, ir a los eventos masivos, ir a las discotecas, ahí sí nos vamos a demorar, pero mientras tanto tenemos que ir encontrando el equilibrio, proteger la vida y la salud y reaperturar gradualmente la economía. Aprovecho, alcalde, para complementar eso diciendo que no se puede caer en la falsa disyuntiva de economía o salud, no son excluyentes, hay que encontrar el punto de equilibrio, que eso es de manera responsable lo que estamos tratando de hacer, digamos, desde el gobierno nacional y con el acompañamiento del gobierno departamental y municipal. Hay una inquietud bastante interesante porque hemos hablado mucho durante todo el programa sobre el tema de los oficiales de construcción. Entonces dicen, solo autorizan los oficiales, a los ayudantes no. No, o sea, es decir, no es que no se autoricen, sí se autorizan, claro. Si toda la cadena o todo el sector de la construcción se habilita, no solo se autorizarán a los oficiales, sino también a los ayudantes. Pero, toda la cadena, ¿cierto? Es importante, Johan, decir que se hizo una reunión con oficiales. Exacto. Porque ellos deben transmitir el mensaje a los dueños, a los obreros, pero está abierto toda la cadena. Y toda la cadena. Que lo expliquemos. Sector de construcción, oficiales, obreros, ferreterías, carpinterías, ebanisterías, cerrajerías, pero materiales de playa, cocheros, los dueños de las volquetas, pero nos deben hacer llegar la solicitud a la alcaldía para nosotros entregarle los protocolos para darle la autorización. Y eso no significa que entonces un cochero va a estar todo el día para arriba y para abajo con su coche, no. Significa que va a trabajar solamente cuando se requiera, porque eso hay que dejarlo muy claro, ¿cierto? Aquí tenemos que ir de a poco reactivándonos, pero cumpliendo las medidas de seguridad y de higiene. Entonces la respuesta es sí, toda la cadena se reactiva, pero digamos que los oficiales fueron el canal que usamos para transmitir todas estas inquietudes, pero claro, en toda la cadena de construcción se necesitan los ayudantes.